t-shirts. Bien, en este video vamos a entrevistar sobre un tema bastante relevante en esta época, el calentamiento global, con la perspectiva de dos diferentes profesores, la profesora Marta Brico, profesora de Ciencias en la ISA International School, y Ronald Díaz, nuestro profesor de arte. Bueno, vamos con la entrevista. La profesora Marta Brico, profesora de Ciencias, como dije anteriormente, con el tema calentamiento global. Bueno, primero, ¿qué es el calentamiento global? Y mucha gente lo confunde con lo que es el cambio climático. ¿Qué diferencias hay y en qué se relacionan? El calentamiento global tiene que ver principalmente con los gases de efecto invernadero que están produciendo como una capa alrededor de la Tierra que impide a la radiación solar que llega del espacio irse otra vez hacia el espacio. La radiación solar, cuando llega hacia la Tierra, viene una parte del calor, la asume la Tierra misma, y otra parte rebota hacia el exterior. Del momento que está esta capa de gases, el efecto se multiplica porque vuelve a rebotar hacia la Tierra una y otras veces. Y esto está creando un calentamiento genérico de la atmósfera terrestre, que se percibe más en zonas del Polo Norte, del Polo Sur, zona más fría claramente, porque lo percibimos por el deshielo, porque se nota más, pero afecta a todo el planeta. Ahora, en relación con el cambio climático, esto es parte de, ¿cierto? Puede ser. Lo que pasa con el cambio climático es que es un tema muy delicado, porque el cambio climático, en los millones de años de vida que tiene nuestro planeta, ha habido mucho cambio climático, debido en parte también a la acumulación de CO2 en la atmósfera, entonces lo que dijimos antes. Pero como los cambios climáticos ocurren en un arco de años muy grandes, para nosotros percibirlo es muy difícil. Nosotros percibimos que un año hace más calor que otro, pero los otros 3 después otra vez hace la misma temperatura que no esperamos. Entonces es complicado en 2, 3, 4 generaciones humanas hablar de cambio climático. Entonces esto es como un calentamiento exponencial, digamos. Más calor, tenemos más gases y entonces tenemos más calor todavía. Claro, producimos más gases, tenemos más calor. Entonces, ha habido convenciones a nivel mundial, principalmente en el 92, la Convención de Río de Janeiro, donde se decidió que para combatir el cambio climático todos los países tenían que disminuir la cantidad de gases contaminantes en un porcentaje. ¿Qué ocurre? Que todos los países que firmaron este protocolo, el protocolo de Kioto, están intentando bajar las emisiones. Bajar las emisiones quiere decir bajar el desarrollo económico, visto cómo está concebido hoy como hoy, o sea, industria, fábrica, fabricar cosas, gastar, comprar y tirar. Esto es como hoy el mundo percibe el desarrollo. Realmente hay otra forma de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que como cada país se ha comprometido a bajar sus emisiones de un porcentaje, si no cumple, ¿qué hace? Que compra cuota de emisiones de CO2 de países menos desarrollados que producen menos, porque el protocolo de Kioto veía la disminución de la emisión a nivel global, no país por país. Por ejemplo, Costa Rica es uno de los mayores países que vende emisiones, porque no produce. A Costa Rica le está permitido producir una cantidad de emisiones de CO2 que no produce, entonces lo que le queda la vende a países que están produciendo más para que no paguen la multa. El mayor ingreso del país es la venta de emisiones de CO2. Entonces estamos vendiendo algo que para nosotros es común, pero que en otros países la verdad sí se está necesitando muchísimo. Claro. El tema es que frenar la emisión de CO2 quiere decir frenar el desarrollo. Y repito, es muy complicado porque el desarrollo conlleva empleo y la gente tiene que trabajar para comer. Entonces, es muy complicado a nivel mundial.
También porque cuando se firmó el protocolo de Kioto había países, grandes países como China, como India, que todavía tenían un nivel de desarrollo muy bajo. Entonces ellos, por ejemplo, no firmaron este pacto porque decían que ellos tenían el mismo derecho de desarrollarse que los otros países, como Estados Unidos, Canadá. Canadá, por ejemplo, que es uno de los países más desarrollados, no ha firmado el protocolo de Kioto al día de hoy. Se ha negado. Entonces, claro, China, con lo grande que es, con tantísimos millones de habitantes que tiene, en el momento que se ha empezado su desarrollo, está produciendo una cantidad de emisiones impresionante. Y aunque otros países que se han desarrollado antes, como toda Europa, Estados Unidos y otros países, han bajado las emisiones, pero la subida de emisiones por los países emergentes ha sido tan grande que el nivel sigue subiendo. ¿Cuáles serían las causas principales? Tenemos el desarrollo, pero desglosemos un poco más. Desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es lo que causa este calentamiento global en sí, por parte de los humanos? Claro. Por desarrollo entendemos aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué es la calidad de vida de los ciudadanos? Puede ser vista como tener más dinero, comprar más cosas, contaminar más, o puede ser vista como vivir en un país más limpio, tener acceso a menos cosas, pero tener una calidad de vida ambiental más grande. Ahora, la mayoría de las personas prefieren un desarrollo económico más que ambiental, ¿vale? Costa Rica es un país que ha elegido desarrollar más toda su parte ambiental respecto a la parte económica, ¿vale? No es un país que tiene una renta pro cápita muy alta, pero sí tiene una calidad de vida muy alta. Por eso tantos extranjeros están viniendo a Costa Rica para buscar una calidad de vida ambiental más alta. El desarrollo económico está conectado con la producción de todo tipo de cosas que pueden hacer falta, desde coche hasta electrodomésticos, hasta ropa, hasta comida, de todo. Todo lo que se produce contamina, porque el proceso de producción conlleva una contaminación y no somos capaces de paliar esta contaminación todavía. ¿Por qué? Porque poner medio a la contaminación es muy caro. Es muy caro. Entonces, todavía no se ha invertido en esta parte de la producción. ¿Qué son esas pequeñas acciones que hacemos todos cotidianamente que contribuyen a este calentamiento global o a la emisión de gases invernaderos? Bueno, yo lo que digo siempre a mis alumnos es que lo que podemos hacer cada uno de nosotros para minimizar, en la medida que cada uno pueda, es comprar menos. Cada vez que compramos algo, tiramos algo. Yo me voy a comprar una camiseta nueva y tiro la vieja, ¿vale? Todo lo que tiramos produce residuos. Los residuos o contaminan el suelo o se queman y producen contaminación atmosférica, efecto cambio climático, ¿vale? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que aprender primero a reutilizar todo lo que tiene, que igual lo que a mí no me sirve por una cosa o mi compañero le puede servir por otra. A intentar intercambiar cosas y llevar todo lo que tenemos, que sea ropa, que sea objeto, que sean libros, al final de la vida útil. Pero al final de la vida útil real, no lo que cada uno piensa que es el final de la vida útil para sí mismo de este objeto. Y así, en el momento que se compra menos, se produce menos. Y si se produce menos, se contamina menos. Estas son acciones que podemos hacer cada uno de nosotros, pero ¿hay alguna asociación encargada de regular esto a gran escala a las compañías que quieren que compramos, que apoyan al consumismo en sí? Bueno, hay mucha asociación ambientalista a nivel mundial, véase Greenpeace, y aquí en Costa Rica yo realmente no la conozco todavía. Te puedo hablar de asociaciones ambientalistas en España. Hay hasta partido político en España que se ha metido en el tema ambientalista y que optan por una forma de desarrollo diferente. A nivel global es muy complicado. Es muy complicado, en particular por lo que te he dicho antes, que el desarrollo económico quiere decir empleo.
y si se produce menos, hay menos empleo. ¿Quién va a su casa? ¿Quién no trabaja? ¿Quién no da de comer a su familia? Entonces hay que buscar fórmula por lo cual, primero, buscar forma de empleo que no tenga que ver con la producción. Por ejemplo, volvemos aquí en Costa Rica, el negocio de Costa Rica, el turismo. El turismo realmente contamina poco. Bueno, contamina en el momento que viene mucha más gente en el país, entonces hace falta más infraestructura, se gasta más, pero es una forma de empleo bastante limpia, todo el mercado que se mueve alrededor del turismo. Es una buena fórmula. ¿Tenemos soluciones a corto o a largo plazo, mejor dicho, posibles soluciones a este aspecto? No lo sé. Yo creo que yo no tengo mucha confianza. Tiene que pasar algo muy gordo para que los principales países desarrollados se den cuenta que tienen que cambiar fórmula de desarrollo. Pero tiene que pasar algo muy gordo. Entonces estamos de acuerdo en que los humanos nos percatamos hasta que ya estamos literalmente al borde del abismo. Totalmente de acuerdo. De hecho, esta crisis económica mundial que ha habido en Europa, que ha habido en Estados Unidos, ha hecho un gran favor al medio ambiente, porque en estos años se ha recuperado muchísimo el tema ambiental. Se ha producido menos, se ha gastado menos, porque la gente no tenía dinero y realmente se ha notado en el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias, Marta Brico. Fue un gusto tenerla aquí con toda la información que nos brindó y ahora vamos a hacer magia para pasar a la próxima entrevista. Bueno, ahora entramos en la entrevista con nuestro profesor de arte, Ronald Díaz, y él nos va a hablar de la relación que tiene el contexto en el que estamos viviendo, en este caso el calentamiento global o los problemas del ambiente que tenemos ahora mismo, con el arte. ¿Puedes seguir? Buenos días, compañeros. El arte tiene que ver con todo el quehacer humano. A través de la historia va a grandes temas de la humanidad, grandes problemáticas, todo lo que tenga que ver con el quehacer humano, el arte tiene su implicación, para bien o para mal. Hay temas que se pueden tratar de una forma y otros de otra forma. Hay artistas que prefieren temas mundiales, otros que prefieren temas locales, y ahora con el asunto del calentamiento global es un problema de todos, y hay artistas que están tratando de hacer su labor para crear un poco de conciencia en el cambio climático. Perfecto. ¿Tenemos algunos ejemplos de cómo el arte ha influido? Tenemos ejemplos a nivel mundial. Recientemente hay un movimiento de varios artistas que tienen un proyecto de realizar algunas imágenes grandes, imágenes de gran escala que solamente se podrían ver por medio de satélite. Entonces el proyecto consiste en que diferentes artistas en diferentes puntos claves del planeta van a estar realizando unas obras de gran escala en el mismo momento, al mismo tiempo, y eso va a estar televisado, va a pasarse por los diferentes medios de comunicación para precisamente crear conciencia. Las imágenes tienen que ver con temas de este tipo, ¿verdad? Para que las personas puedan abrir un poco su mente y que el mensaje llegue, ¿verdad? Que hay que cambiar estos hábitos, hay que cambiar de actitud con relación al planeta. Y bueno, esto es lo que se está haciendo recientemente, es solo un ejemplo. Hay muchos otros artistas que hacen esculturas, grandes esculturas con toda la cochinada, con todo el material de reciclaje que se recolecta en las playas. Hay muchos ejemplos de eso también. Y eso solo para mencionar dos ejemplos. Esto ha pasado siempre, el arte siempre se ha manifestado como expresión. El arte nos acompaña desde el principio de nuestra historia. El arte ha sido una de las manifestaciones del ser humano, tanto la ciencia, ¿verdad?, como las artes, es algo que han ido de la mano a través del tiempo, desde aquellas legendarias cuevas de Altamira, ¿verdad?, donde los antiguos humanos representaban el quehacer
en ese momento, que era la caza del bisonte, la caza del mamut. De esa manera nosotros hoy en este tiempo podemos conocer qué hacían en aquellos tiempos, qué tipo de utensilios usaban. Ha habido otros temas también a través de las grandes civilizaciones, como la egipcia. Se puede encontrar mucho jeroglífico, muchas imágenes que cuentan historias de batallas, historias de conquistas, y no solo la egipcia, también Babilonia. Toda la humanidad, a través de su historia, a través de los cambios, ha tenido al arte como un aliado para representar la realidad que se vive en esos tiempos. Gracias al arte, los arqueólogos han podido interpretar toda la historia que hasta este momento hemos podido conocer, ¿verdad? Por medio del arte, que es lo que se ha conservado, las vasijas, los jeroglíficos, el resto se pierde en el tiempo. ¿Y cómo podemos comparar al arte al resto de los medios de comunicación? Por ejemplo, el internet, como es ahora mismo, ¿lo podemos comparar directamente? ¿Hay similitudes o hay algo completamente diferente? Por ejemplo, ahorita nosotros decimos claro y conciso que qué estamos haciendo mal y qué se tiene que hacer, por ejemplo, en estos medios, para que le llegue directamente a la gente. Pero en el caso del arte, ¿es igual objetivo o vamos más a la subjetividad? El arte utiliza los medios. La comunicación de masas tiene que ver con diferentes factores y utiliza diferentes medios. El arte está por encima de lo que llamamos los medios de comunicación. El arte se sirve de los medios de comunicación para proyectar su mensaje. Hay diferentes manifestaciones del arte, hay muchas, digamos, hay una parte de lo que es el arte, una manifestación que es muy exclusiva, como las que se presentan, las muestras que se presentan en diferentes museos, salas de exposición, donde solamente personas de un nivel social pueden acceder a mirar y a contemplar esas obras. Sin embargo, ahora con los medios, con la televisión, con el internet, lo que algunas personas pueden contemplar en vivo, la mayoría de las gentes pueden contemplarla, aunque indirectamente, pero pueden, por medio de la televisión, un video, observar la Mona Lisa, ¿verdad? Observar obras como las de Miguel Ángel, simplemente que no las están viendo en vivo. Entonces, hablemos también de lo que es los medios escritos, que también es comunicación de masas, ¿verdad? El arte se sirve de ese medio también por medio de caricatura. Bueno, está el arte de la caricatura crítica, de la caricatura satírica. Conocemos el caso de la noticia muy reciente del asesinato de varios caricaturistas en Francia que hacían una crítica al Medio Oriente y la forma de cómo se manejan las cosas en el Medio Oriente. Ese poder de comunicación, esos mensajes calaron tanto en algunas personas extremistas que perpetuaron ese crimen contra estos artistas que simplemente estaban expresando sus ideas. Entonces, esta historia que les estoy contando es simplemente un ejemplo de hasta dónde puede llegar el arte, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar una idea a través de un medio de comunicación. ¿Y usted como artista tiene alguna obra que haga referencia al calentamiento global o algún otro evento que se esté dando recientemente? Bueno, sí, mis obras, bueno, yo he trabajado en diferentes líneas. En el momento en que yo me di cuenta que tenía una responsabilidad con el mundo, ¿verdad? Que mi arte debía servir para algo, entonces empecé a trabajar ciertos temas, como el tema del rescate cultural y también el tema de la conservación ambiental. Ha sido uno de mis temas importantes, en el cual he desarrollado algunas obras importantísimas. Una de las más representativas se llama La naturaleza clamando, que representó a la naturaleza como una mujer
vestida de naturaleza, como la palabra lo dice, en donde con una expresión, ¿verdad?, muy triste, clamando al cielo por ayuda, para que las personas les llegue el mensaje de que hay que hacer algo. Y recientemente estoy en un proyecto de una novela gráfica, utilizando en base a una leyenda que se llama El Dueño del Monte. Entonces estoy desarrollando una historia dirigida a los jóvenes, estilo como si fuera superhéroe, ¿verdad? El superhéroe nuestro, que sería el dueño del monte, el espíritu del bosque, al cual siempre hay que pedirle permiso para entrar al bosque, y él cuida a los animalitos y él cuida la naturaleza de todo lo que quiera dañar al bosque. Las obras de Rodicap, nuestro profesor de artes, es un nombre artístico. Todos los links los vamos a dejar aquí abajo en la descripción, así que si gustan van luego del video y le dan clic en alguno de ellos. Gracias.